Bueno, resulta fascinante pensar en este escenario. Tener que enfrentar a multitudes exigiendo atención constante, críticos intentando destruir cada acción y, la verdad, un nivel de estrés verdaderamente abrumador. Totalmente. O sea, la lógica moderna diría que la mejor estrategia ahí es dormir hasta el último minuto posible, pues, para conservar energía. Sin embargo, en nuestro análisis a fondo de hoy, las fuentes revelan que el líder más influyente de la historia hacía exactamente lo contrario. Así es. Hoy examinamos un material de la escuela sabática, específicamente la sección del 27 de abril, que explora este concepto del lugar secreto. Así que bueno, vamos a desempacar esto un poco. ¿Cómo lograba Jesús mantener su paz en un entorno tan, digamos, demandante? A ver, para entender ese porqué, hay que mirar el mecanismo detrás de sus mañanas. Nuestras fuentes apuntan a un texto central, que es Marcos 1.35. Y ahí se describe a Jesús levantándose siendo aún muy oscuro, o sea, de madrugada, para ir a un lugar desierto a orar. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, pues la quietud no era simplemente un tiempo libre que le sobraba en su agenda. Era, digamos, su centro de operaciones. Su prioridad. Exacto. De hecho, referencias como el Salmo 27.8 o 1 Crónicas 16.11 demuestran que buscar el rostro de Dios era un estado continuo, una conexión proactiva. No era una línea de emergencia a la que uno llama solo durante una crisis. Claro. Pero tengo que hacer de abogado del diablo aquí porque, a ver, despertarse en la oscuridad para meditar en un lugar desierto suena muy poético en el contexto del siglo I. Sí, sin duda. Pero hoy la realidad incluye, no sé, turnos nocturnos de trabajo o padres lidiando con bebés que no duermen. Entonces, el material realmente sugiere que si no hay un despertar a las 4 de la mañana, ocurre una especie de desnutrición espiritual. ¿O hay un principio más profundo aquí? Esa es una distinción fundamental que haces. Yo estoy convencida de que el principio central no es la rigidez del reloj, o sea, no es la hora exacta, sino darle a Dios la primicia de la mente. Ah, la primera interacción. Exactamente. Se trata de la primera interacción del día. En el caso de Cristo, la madrugada ofrecía esa ausencia total de interferencia. Y si pensamos que el propio Jesús necesitaba ese espacio para recalibrar su resiliencia emocional antes de enfrentar el caos del mundo, bueno, las implicaciones son enormes. Resulta evidente que nosotros lo necesitamos más. Claro, la mente humana es mucho más frágil y, bueno, propensa a la ansiedad. Así que requiere esa protección con una urgencia muchísimo mayor. O sea, eso tiene muchísimo sentido si pensamos en, por ejemplo, cómo funciona un teléfono inteligente moderno hoy en día. A ver, ¿cómo es eso? Si el dispositivo no se conecta a la red para sincronizar y actualizar sus datos en segundo plano diariamente, el sistema sigue operando, pero lo hace utilizando información almacenada en caché. Información obsoleta, claro. Exacto, es información vieja. Y lo peor es que drena rápidamente la batería intentando buscar una señal desesperadamente en medio del uso. Intentar enfrentar el día sin esa pausa es operar con recursos internos agotados. Es una analogía perfecta. Y esa sincronización vital es lo que los textos complementarios que estamos revisando hoy, a menudo conocidos como los escritos del espíritu de profecía, describen como el verdadero alimento del alma. Alimento diario. Sí, diario. Estas fuentes explican detalladamente cómo funciona esto. La mente se transforma y se nutre a través de lo que contempla. Entonces, al sustituir esa primera avalancha de notificaciones o preocupaciones por la lectura de la palabra de Dios, se altera por completo la respuesta emocional ante las presiones del día. Claro, cambia la perspectiva. Pero ojo, advierten de una regla inquebrantable aquí, y es que nadie puede consumir este alimento en lugar de otro. La recarga de ese dispositivo, siguiendo tu ejemplo, es estrictamente intransferible. Y si esa recarga es intransferible y tan prioritaria, ¿cómo se sostiene en la práctica? Porque la teoría del alimento espiritual es hermosa, pero en medio de la rutina, pues la fatiga a menudo vence a la motivación. Bueno, ahí es donde las fuentes hacen una diferencia muy clara entre la emoción pasajera y la disciplina consciente. Nos dan el ejemplo histórico de los bereanos, que eran un grupo que escudriñaba los textos sagrados todos los días. Sí, una constancia diaria.
Exacto, y su constancia no dependía de una repentina oleada de inspiración al despertar. Se trataba de una decisión firme. Una elección. Así es. Al igual que se designa un espacio físico y un horario innegociable para trabajar o para comer, se debe proteger ese encuentro. Es elegir deliberadamente sentarse a escuchar, tal como ilustra el relato de Lucas 10 que se menciona en la lectura. Claro, y es natural que haya días con imprevistos totales donde la estructura perfecta, salte por los aires. Totalmente. Pero el objetivo parece ser que la interrupción sea la excepción y no la regla, ¿verdad? Crear el hábito de volver a ese espacio físico o mental, ese lugar secreto, es lo que realmente edifica la fortaleza a largo plazo. En resumen, todo este material demuestra una profunda verdad, y es que el contacto personal y constante con lo divino no es un accesorio místico para personas sumamente religiosas. ¿No? Es la infraestructura vital que sostiene la paz humana frente al ruido externo. Sin esa comunión, sencillamente vivimos desconectados de la fuente principal de vida. Es volver a esa imagen inicial, a ese silencio profundo antes de que estalle el ruido cotidiano. Exactamente. Si el Salvador del mundo consideraba que apartar ese tiempo a solas era el único camino para mantener su paz interior y cumplir su propósito, deja una reflexión enorme para quienes nos escuchan. Sin duda. Frente a la incesante demanda de atención del mundo moderno, ¿cómo cambiaría la trayectoria de una vida si simplemente se tomara la decisión diaria de presentarse a esa cita innegociable en el lugar secreto?